¿Cómo están? ¿Bien, bien? Puedes abrir tu Biblia en Hechos 9:16 y la prédica del día de hoy se va a quedar como muy marcada con este versículo. Es un versículo que no tiene demasiada revelación o digamos un trasfondo de revelación, pero hay veces que Dios nos habla de maneras muy diferentes. Antes que nada, te quiero decir hoy, titulé la prédica, crece en el conocimiento de Dios, crece en conocerlo a Él. Y te voy a poner un contexto de lo que es, de lo que se trataba o de lo que estaba pasando en ese momento. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. La primera aparición de Saulo es en el capítulo 6 de Hechos, en el momento donde él está consintiendo el martirio de Esteban. Y en ese momento es cuando él está viendo, disculpen, los jóvenes pueden salir a conectados. Ya me estaban viendo bien feo los chavos, no querían escuchar a su pastor. Bueno, le estaba comentando, la primera aparición que vemos en Hechos de Saulo es en el capítulo 6, en los últimos versículos, donde está el martirio de Esteban, y dice que pusieron las ropas de Esteban a los pies de Saulo, y él estaba consintiendo ese martirio. O sea, él conocía a Dios, conocía la ley, conocía de una manera mala a Dios, tenía una perspectiva rara de lo que es Dios, pero sabía quién era. Supongo yo que llegó a conocer de vista a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba en los tiempos, aun cuando era adolescente, cuando fue el martirio de Esteban, no fue muchos, fue a más o menos de 1 a 2 años después de la ascensión de Cristo a los cielos. Entonces, Pablo o Saulo conocía a Cristo, conocía de Dios porque era una persona estudiada. Y después de esto, él comenzó su carrera política religiosa y tenía mucha fama. Se creía que Pablo iba a ser el siguiente sumo sacerdote en el Sanedrín, que es más o menos la Cámara de Diputados de manera religiosa de los judíos. Y él estaba persiguiendo a los del camino. Los del camino son aquellos que habían aceptado a Cristo como su Salvador. Estaba persiguiéndolos, matándolos y trayéndolos a prisión. En ese momento pidió unas cartas para ir contra los cristianos, y camino a Damasco, una luz resplandeciente. Y me encanta cómo la Biblia a veces nos da detalles para que logremos entenderlo. Dice que una luz más resplandeciente que el sol, de mediodía, salió y habló. O sea, empezó a hablar. Y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Perdón, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la primera respuesta de Pablo fue: ¿tú quién eres? ¿Quién habla? Y Cristo le contesta: yo soy Cristo a quien tú estás persiguiendo. Y empiezan a dar una conversación. Saulo tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió y estuvo 3 días ciego, estuvo 3 días en ayuno y 3 días en oración, donde él no sabía para nada. Lo vuelvo a decir, él conocía a Dios de una manera muy diferente, conocía a Jesús de una manera muy diferente. Y me encanta este versículo, porque después de los 3 días que él estaba ciego, había un siervo ahí y se llamaba Ananías. Entonces Dios habla a Ananías y le dice: Ananías, ve, porque en esta dirección vas a encontrar a Saulo, y quiero que vayas, ores por él para que le cures de su ceguera.
Y Ananías dice, no, Dios, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? ¿Cómo voy a ir? Si, ¿que no sabes que ese tal Saulo está persiguiendo a la iglesia? ¿No entiendes que ese tal Saulo está haciendo que nosotros seamos encarcelados o muramos o lo que sea? ¿Cómo crees? Y me encanta la respuesta. La respuesta de Dios fue en el versículo 15. Dice, cálmate, entiende algo. Pablo o Saulo es para mí instrumento para ir con los gentiles, para ir con los reyes y los sacerdotes. Y el versículo 16 es lo que más me encanta. Dice, la segunda respuesta de Dios es, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y yo no logro entender este versículo. Sabes, primero le dice es que Saulo es mi instrumento, es que Saulo lo quiero porque lo voy a utilizar. Pero el siguiente versículo dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En la Biblia amplificada dice, porque le dejaré en claro cuánto me debe sufrir y soportar por el bien de mi nombre. Lo vuelvo a leer. Dice, porque le dejaré en claro cuánto debe sufrir y soportar por el bien de mi nombre. Sabes, este versículo me llama tanto la atención, porque en el primer culto yo les decía, es como si el día de tu conversión le te dijeran, hey, conoce a Jesús, Él te ama, Él va a llevarte y te va a perdonar de tus pecados y va a hacerte una persona diferente. Él es Jesús poderoso, pero, ¿sabes? Él quiere que sufras por Él. Pues unos latigazos, unas apedradas, unos naufragios, que te encarcelen o que te martiricen más o menos. Es como si te dijeran, bueno, te quiero para eso, pero bueno, te voy a no sé, digamos, voy a poner un extremista y toda telenovela, pero que te dijera tu esposa, mira, yo te amo y, híjole, cocino riquísimo, pero oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a poner los cuernos, te voy a dejar un día fuera de la casa y un día, mira, como que te voy a gritar y te voy a... O sea, espérame tantito, o sea, me dices que me vas a utilizar como instrumento escogido para llevar a tu nombre a los gentiles, a los reyes y a los sacerdotes, pero después me dices, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y lo que más me encanta es la respuesta de Saulo. Él no dijo, bueno, pues, no, él dijo que después de que se le cayeron las escamas de los ojos, dice, fue y predicó, o sea, aceptó el reto. Y lo que hoy te quiero enseñar es cómo este versículo me ha enseñado demasiado. Estoy leyendo un libro que está poniendo mucho en mi corazón esta frase de enseña verdades en las cuales las personas se puedan aferrar y nada los puede mover. Y de verdad Dios está hablando demasiado conmigo. Y lo primero que quiero decirte, el primer punto, son 3 puntos, o sea, calmados, yo no predico tanto como los pastores que no están aquí y puedo hablar más de ellos. No es cierto, ¿verdad? Los amo, son mis padres. Dice versículo 1, versículo 5, Hechos 9, dice la palabra de Dios, versículo 5, revelación, gracias a Dios. Dice la palabra de Dios, dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y mira, a lo mejor esta prédica no te va a traer la revelación de lo que va a pasar en el futuro. A lo mejor no te traigo las nuevas prédicas, ¿sabes? Los temas que yo voy a estar tocando no son demasiado profundos, pero es algo que yo he entendido, que aun cuando llevo más, no sé, como muchos años, hay veces que no llegamos a entender lo que se trata. Y el primer punto es, Pablo conoció el nombre de Cristo. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús. Y lo primero que hizo Jesús es que se presentó quién era.
Y lo que te quiero preguntar, ¿tú conoces quién es Jesús? ¿Sabes quién es el que vive en ti? Ahora, cambio la pregunta. ¿Vives de acuerdo a cómo vive Jesús? ¿Utilizas la autoridad que Jesús ha cedido a nosotros por su nombre? Porque algo que yo he entendido es que una cosa es saber y otra cosa es creer. Porque creer no solo es saber, sino entender y practicar. La fe es creer en lo que no vemos ni palpamos, pero es ponerla en práctica. O sea, yo no creo, creo en Dios, bueno, pero pues está en el cielo. No, yo creo en Dios y Él está conmigo, Él me dirige, Él me abraza, Él me besa. Creo, no solo creo que Él existe, sino lo experimento. Y es lo mismo con Jesús. Crees en Él, vives en Él, utilizas la autoridad que Él te ha dado. Y me encanta Filipenses 2:9, por favor. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9 al 11. Dice la palabra de Dios: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice: para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Entiendes su nombre? ¿Vives su nombre y activas su nombre? ¿Sabes qué significa Jesús? Él salva. Él salva. Y sabes, la salvación no solo se vive en el momento que tú mueres, sino la salvación la experimentas desde el momento que Jesús entra a tu vida. Empiezas a experimentar la salvación, porque la salvación, el nombre de Jesús no solo te da salvación, sino te da sanidad, te da victoria y te da acceso al Padre. Aquí Pablo nos está diciendo que no hay nombre sobre todo nombre. No hay nombre que sea más fuerte que el nombre de Jesucristo. Pero hay veces que nosotros en nuestros momentos de prueba o de angustia decimos: ay, es que esta enfermedad me va a matar. Ay, es que este problema, es que la pobreza, es que esto, es que el otro. Y empezamos a decir nombres que son inferiores a Cristo y nos tiramos, ya sea depresión o enojo, amargura o lo que sea. Y no llegamos a entender que no hay nombre que sobre todo, ¿qué? Que hay un nombre que sobre todo. Y lo peor es que vive en ti. Porque a veces no vivimos experimentando el nombre que es sobre todo nombre. Versículo, Mateo. Perdón, es Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Dice la palabra de Dios: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Algo, te pregunto, ¿sabes por qué? ¿O lo haces porque oíste a tu líder de grupo familiar que dice: en el nombre de Jesús, amén? ¿Por qué? Porque decimos esto. Porque esa es la firma de nuestras oraciones. Dice que debemos de pedir en el nombre de ¿quién? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Y todo lo que pidieres en mi nombre, y vuelve a recalcar nombre, porque la autoridad del nombre es poderosa. Pero a veces no llegamos a entender que el hombre que vive en nosotros, o sea Jesús, tiene demasiado poder. Porque no hay nombre que sobre todo nombre. Por eso cuando Pablo le pregunta a Dios: ¿tú quién eres? Él le dice: yo soy Jesús. Porque lo que quería primero Dios es que conociera lo que Él era, que tuviera un encuentro con Él, que conociera la realidad de lo que es Él. Sabes, en este momento el mundo no ha podido, y a lo largo de estos 2000 años, no ha podido entender a Jesús. Sabes,
la persona de la Trinidad que más ha sido boicoteada es Jesús. A lo largo de la historia han surgido demasiadas religiones o demasiadas sectas que boicotean el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. ¿Sabes por qué se creó el credo nicénico? ¿Por qué? Porque había una secta que quería boicotear la divinidad de Cristo. Y a lo largo de la historia los concilios se trataban de definir cómo el Dios del universo, el creador del universo, se hizo carne y nos dio salvación. Porque son cosas que tu mente no puede llegar a entender. Y es que tu mente no lo debe de entender. Lo único que debes de hacer es creerlo, punto. ¿Sabes? Porque nunca vamos a poder llegar a entender a Dios. Porque Dios sale de nuestra mente y de nuestro entendimiento. Así como la ciencia no ha logrado descubrir cómo funciona el cuerpo. Cada vez descubre más y más células pequeñas. Porque la perfección de nuestro cuerpo es la perfección de lo que es Él. Porque yo soy su imagen, soy su semejanza. Es por eso que los científicos no han podido descubrir cómo se creó el universo. Y hay teorías que no han sido comprobadas, por eso son teorías. Por eso hay explosiones, que hay muchos que dicen que así fue, pero son teorías. No fueron explicaciones, porque eso no se comprende, eso se cree. Número 2, conocía su propósito. Versículo 15 de Hechos 9, por favor. Dice la palabra de Dios. Dios le contesta a Ananías y le dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel. ¿Sabes? Para que Pablo pudiera aguantar el versículo 16, lo primero que tuvo que hacer es entender y conocer el versículo 15. ¿Y sabes cuál era el versículo 15? Su propósito. ¿Sabes? Yo no entiendo y yo di una prédica con los chavos hace como 3 semanas y hablé de su propósito. ¿Sabes? Tengo chavos, bueno, no son nada chavos. Tengo niños de 10 años que suben conmigo, 10 años, 11 años y me piden permiso para que suben con los jóvenes. Y yo les digo, yo les ponía ejemplo de un niño, adolescente, o no sé cómo nombrarlo, pero que tiene 10 años y me dice: pastor, ya voy a cumplir 11. Bueno, discúlpame. Ya eres joven, discúlpame. Y le decía, es que yo puedo entender que un niño de 10 años, si con la guianza de sus padres y con la búsqueda que él pueda tener de Dios, pueda saber cuál es su propósito en esta tierra. Yo no le veo limitantes. Ahora te pregunto a ti, ¿sabes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida en esta tierra? ¿Para qué estás? Y ahora, no me vas a decir para alabarlo, porque ese es el propósito de todos. Pero aquí no está en el versículo 15, no dice: y el propósito de Saulo es que me alaben. No. Hay un propósito definido. Ahora, no te estoy poniendo y te voy a poner a tronarte los dedos, no. Pero lo que quiero que entiendas es que para que Saulo entendiera y abrazara que iba a sufrir, tenía que saber cuál es su propósito. ¿Sabes? Y el propósito de Saulo es llevar el nombre a los gentiles. Y no solo a los gentiles, sino al emperador romano, que lo iba a juzgar años adelante. O a los sacerdotes con los cuales se confrontaría. Te pregunto a ti, ¿por qué vives? ¿Vives para comprarte una casa y viajar mucho? ¿Vives para tener un mejor coche? ¿O para darle las cosas mejores a tus hijos? ¿Por qué vives? ¿Por qué vives? ¿Por qué respiras? ¿Por qué andas?
¿Andas o vives solamente para superar las pruebas? ¿O tienes visiones o misiones o propósitos gloriosos de Dios? ¿Sabes? Porque cualquier persona en esta tierra que tenga vida puede hacerlo. ¿Sabes? Cualquier persona puede vivir. Aún una persona sin trabajo puede extender la mano y puede vivir. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero el vivir con un propósito y entendiendo y sabiendo y conociendo y caminando el propósito, no cualquiera. Por eso es que Pablo dijo, está bien, ya sé por lo cual fui asido. Y me encanta cuando Pablo dice en Filipenses, voy a dejar todo atrás, el pasado, me extenderé a la meta para alcanzarlo, por lo cual yo fui asido. ¿Y sabes qué es asir? Es agarrar muy fuerte, apretar. Dice, me voy a olvidar las cosas del pasado y me extenderé hacia adelante. Asir, lo cual yo fui asido en Dios. Porque Pablo sabía cuál era su propósito y no le importaba lo que había pasado. Él seguiría caminando su propósito. Ahora, y con eso no te quiero decir, es que tu propósito debe de ser algo, digamos, en mi mente me vienen cosas como muy religiosas. Ay, es que tu propósito es echarte unos buenos gallos como el pastor Oscar en la alabanza. Pero a lo mejor tu propósito es hablarle a tus amigas y traer el reino de Dios a sus vidas. A lo mejor tu propósito es ir con las prostitutas que nadie se les acerca. A lo mejor tu propósito es establecer el reino de los cielos en la cárcel. No sé, no todos los propósitos de Dios solo es en la iglesia. Pero lo que quiero que entiendas es cuál es tu propósito. Por cuál cosa Dios te creó en esta tierra. ¿Para qué fuiste establecido? Y cuando Pablo entendió eso, pudo entender el primero, versículo 3. Conoció los planes A y B. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabes? Pablo o Saulo en ese momento pudo decidir, bueno, como sé que si sigo a Cristo voy a padecer, digo, bye, adiós. Voy a seguir mejor matando a cristianos. Voy a seguir atado a la ley. Mejor les sigo así. Así estoy a gusto. Tengo poder, tengo fama, tengo dinero, tengo renombre. Les sigo así. Pero Pablo no lo hizo así. Pablo dijo, me voy a someter aun cuando yo padezca. Sabes, Pablo me encanta. Muchas de sus cartas hablan acerca del padecer y del sufrimiento. Tesalonicenses habla acerca de terminar los sufrimientos de Cristo. Número 1, su punto. Punto 3, conoció los planes A y B. Y dice en la palabra de Dios, versículo 23 del 9, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Cuánto tiempo pasó para que empezaran a ocurrirle las pruebas? Dice, unos cuantos días. Unos cuantos días querían ya matarlo. ¿Sabes? Quiero concluir, o empezar a concluir, no se emocionen tanto. Quiero empezar a concluir, ¿sabes? Algo que he entendido firmemente es esa frase que yo les dije al comienzo. ¿Sabes? Yo quiero que entiendas verdades eternas a las cuales tú te puedas aferrar y hacer que nada te mueva. Porque eso es lo que Pablo entendió. El primer punto es de que conoció su nombre.
nombre que sobre todo nombre. Yo soy Jesús. Tuve un encuentro con Él. Y sabes, eso hizo que Pablo dijo, no me importa que pase nada, no me importa que me apedreen, no me importa que me encarcelen, no me importa nada. ¿Sabes por qué? Porque conozco a Jesús, porque conozco al nombre que es sobre todo nombre, porque conozco a Jesús que me da salvación, porque conozco a Jesús que me da sanidad, porque conozco a aquel que me da victoria, una verdad eterna que te da, que hace que tú no te muevas. Por eso es que Pablo pudo aferrarse a esa verdad eterna. Hoy es una predica de muchas preguntas. Te pregunto, ¿cuáles verdades eternas tú te aferras? ¿O eres como un papalote que se lo lleva el viento? ¿O eres como un barco que no tiene un ancla? En el cual la marea quién sabe cuál marea, pero la marea lo puede mover. ¿Cuáles son esas verdades eternas a las cuales tú te puedes aferrar? ¿Qué verdades eternas a las cuales tú te aferras? Que no te mueven. ¿Sabes? Porque vienen los problemas y decimos, no, es que Dios no existe, porque si Dios existiera, mi abuelita no se hubiera muerto, o mi papá no le hubiera pasado eso, no le hubiera pasado lo otro. ¿A qué verdades eternas tú te aferras? Verdad número 1. La Biblia es la palabra infalible de Dios. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Cuántos se lo saben? Amén. A ver, Martín. Amén. Dile al que está a tu lado, te lo tienes que aprender. Dile, tienes tarea. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es instruida por Dios. Es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. La Biblia viene de Dios. Fue inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, ¿a fin de qué? Dice que ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes? Esa es una verdad. Y lo que yo te quiero decir, mira, aquí tienes una verdad eterna a la cual tú te puedes aferrar y nada te va a mover. Es una verdad eterna. Pero muchas veces las verdades eternas las dejamos a un lado y no nos aferramos a ella. Te pregunto, ¿qué es lo primero que tú buscas cuando viene un problema o una dificultad a ti? ¿Corres a eso? ¿O corres a contarle a tu comadre para ver qué consejo te dice? Tu compadre, porque ahora nosotros los hombres estamos medio chismosos o algo así. ¿Qué haces? ¿A qué verdad te aferras? Número 2. Dice la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es verdadera porque viene de Dios. La Biblia es nuestra regla y guía para vivir. Es el manual de propietario para vivir y disfrutar la vida. Eso me encantó. Dice, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Debe de ser nuestra autoridad suprema en todas los temas. La Biblia es un libro de los pensamientos de Dios. Dios y su palabra son uno. Dios no cambia, ni tampoco su palabra. Las escrituras como palabra escrita de Dios son perfectas y permanentes. La palabra de Dios ofrece soluciones para todos los problemas de la vida. La palabra de Dios tiene poder, trae desarrollo espiritual, nos hace discípulos de Jesús y nos hace libres. Cuando la conocemos, produce fe, provoca un cambio en nuestra forma de pensar y transforma nuestras vidas. La palabra de Dios provee todo lo que usted necesita para su vida espiritual y para su desarrollo como humano. Verdad eterna que va a hacer que nada te mueva. Número 2.
la Trinidad, un solo Dios, revelado en 3 personas. Y me dirás, ¿por qué me hablas de la Trinidad? Esa verdad eterna que me puede ayudar. Sabes, es parte de tu doctrina. Tú eres cristiano, hay una doctrina firme. Son verdades que no cambian, nada cambia. Sabes, los presbiterianos pueden cantar con himnos, pero tienen la misma doctrina que nosotros. Creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creen que la Biblia es inspirada por Dios. Creen que la salvación viene por gracia y no por obras. Creen que Cristo es el camino para llegar al Padre. Su doctrina que nada cambia. A lo mejor las maneras cambian, pero la verdad es esto no cambia. Los bautistas también, los metodistas también. Son verdades que no cambian. Y tú te las deberías de saber, aferrarte a ellas. Y esa es la Trinidad. ¿Quién me puede ayudar con Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y ahí está hablando Juan de Jesús. En el principio era el Verbo. Y en el principio en Génesis dice, hagamos pues. Hagamos, separemos, plural, Trinidad. Génesis 1, la tierra estaba desordenada. Entonces empezó la Trinidad a hablar. Bautizo de Jesús. Aparece una escena donde Jesús baja las aguas. Cuando sube de las aguas hay una voz que dice, este es mi Hijo en quien tengo mucha complacencia. Y baja una paloma representando al Espíritu Santo. Trinidad. Es una Trinidad. No son 4, no son 5, no son 2, no es 1. Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una verdad eterna en la cual yo me puedo estar aferrando. 4. La deidad de Jesús. Lucas 1:31, por favor. Como les decía antes, la persona de Jesús es la persona más boicoteada a lo largo de la historia cristiana. Muchos creyeron, digamos, no con son de crítica, pero los testigos de Jehová no llegan a entender que Dios se haya hecho hombre. Para ellos el ser humano es algo impuro. Por eso no creen en Jesús, por eso creen en Jehová. Y eso a lo largo de la historia no creen que Jesús haya sido engendrado. Ellos han pensado, o muchos piensan, que fue escogido. O sea, un ser humano que fue tomado y fue escogido para ser el Mesías. Mentira. Repite conmigo, mentira. Más fuerte, mentira. Eso. Dice la palabra de Dios, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32. Dice, ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sabes? El Espíritu Santo concibió en María. O sea, Jesús no tenía no fue concebido en pecado. No tenía la naturaleza pecaminosa porque no venía del ser humano, sino venía de Dios, esencia divina. Y esa es una verdad eterna que debemos de aferrarnos. Y me dirás, ¿por qué? ¿Sabes? Porque si tú no crees en esto, no puedes creer que Jesús salva. Si tú dudas en esto, déjame decirte, ponte alerta. Porque el pensar que Jesús era un ser humano cualquiera como nosotros, no es el precio que debía de ser pagado por tus pecados y por mis pecados. Es por eso que la ofrenda debería de ser perfecta, sin manchas, sin pecado.
Es por eso que Jesús fue concebido en María por el Espíritu Santo. Créelo, aférrate a esa verdad. Número 4. 5. Bueno, ustedes pónganle los números que quieran. La salvación por gracia mediante la fe. Hechos 4:12, por favor. Hechos 4:12. Y vamos a leer también Romanos 3:19 al 20 y 25. ¿Lo tenemos, Hugo? Dice la palabra de Dios: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro y Juan hablando en el concilio, defendiendo el nombre de Jesús, que ya se les había sido prohibido predicar. Y Pedro contesta al Sanedrín, le dijo: no hay, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos 3:19, por favor. Romanos 3:19. Dice la palabra de Dios. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracia, no obras. Verdad eterna. Gracia, no obras. Verdad eterna. ¿En qué cosas yo me puedo aferrar? En que yo no puedo hacer nada para ser salvo. Ya todo lo hizo Él. Yo soy salvo por no lo bueno que soy, sino soy salvo por su amor y por su gracia. Sabes, no dejes que el diablo venga a hablar a tu vida. Sabes, cosas de juicio a tu vida. Sabes, de condenación. Sabes, yo fui hecho salvo por su amor. Fui salvo por su gracia, por su muerte en la cruz. Verdad eterna en la cual yo me puedo aferrar y nada me va a mover. Y último punto: la persona y obra del Espíritu Santo. Juan 16:7 al 11, perdón. Juan 16, versículos 7 al 11. 7, por favor. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La persona de la Trinidad es una verdad eterna a la cual yo me puedo aferrar. Sabes, el Espíritu Santo es de las personas de la Trinidad de la cual menos hablamos. Y dile a la persona que tienes al lado: el Espíritu Santo es quien está aquí. Dile: no es Dios, no es Jesús, es el Espíritu Santo. ¿Sabes quién te abraza y quién te besa? Espíritu Santo.
¿Sabes quién te convence de pecado? Espíritu Santo. ¿Sabes quién te habla a tu vida? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién te guía? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién te consuela? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién te guía a toda verdad? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién te dice que eres pecador y necesitas salvación? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién es el que obra en nosotros? Es el Espíritu Santo, nadie más. Una verdad eterna en la cual yo me puedo aferrar y nada me va a mover. ¿Sabes por qué te hablé de esos 5 puntos al final? ¿Sabes? Porque en el versículo 16 de Hechos 9, ¿sabes? Pablo entendió y supo que iba a padecer por mucho, que su ministerio no iba a ser fácil, que no iba a estar muy bien su ministerio. Pero él no desistió. Él no dijo, bueno, ya me voy, lo siento. No, él se aferró a la verdad eterna, porque entendió y experimentó lo que es Dios. Sabes, Pablo tuvo un encuentro y a los pocos días ya estaba predicando de lo que antes él peleaba. Él estaba ya predicando de lo que él antes perseguía, porque tuvo una experiencia personal, porque conoció a Cristo, porque conoció su propósito y tuvo a qué aferrarse. Estas cosas, verdades eternas, son las anclas en las cuales nosotros siempre debemos de estar aferrados, porque vendrán problemas, sí. Sabes, yo hace poco estaba platicando con mi mamá y le decía, tengo miedo de la prueba que pueda venir, sabes, adelante en mi vida. Porque digo, y no es que, ay, pobre santísimo Oscar, pero he pasado por pruebas difíciles y digo, no, las pruebas no te vienen de arriba para abajo, no, te vienen más fuertes, porque Dios quiere subir tu nivel de fe. Y de verdad, voy a ser operado el 3 de julio. Y en la semana hubo como un espíritu, ¿sabes? De congoja. Aparte, como cumplí años el día de ayer, y venía como una congoja desde el lunes. Estábamos ensayando esta canción, la de En ti confiaré. Y esa canción la canté antes de yo irme a ser operado del tumor. Y yo estaba con esa congoja de decir, a lo mejor quedo más tuerto ahora de la operación que me van a hacer, o voy a, no sé, o me cae, no sé, pensamientos que se vienen a mi mente. Y yo dije, no, ¿sabes? Porque conozco mi propósito y conozco las verdades eternas a las cuales yo me voy a aferrar. Ahora, si pasa algo peor, no me importa. Tengo una verdad eterna y tengo un propósito eterno. No me importa. No me importa. Tengo a qué aferrarme. Te pregunto, ¿tienes algo aquí, algo a qué aferrarte? ¿O vas a ser como los apóstoles que estaban en la barca y cuando estaban con Jesús y empezó la tormenta y el mar empezó ¿a qué? A olear, y ahí estaba Jesús durmiendo, súper rico, soñando con el Padre, y los apóstoles, ¡ay, nos vamos a ahogar! ¿Y sabes qué hicieron? Fueron con Jesús y dicen, ¡ah, Jesús! ¿Qué no ves que nos estamos ahogando? Y Jesús va, se levanta y le dice, bola de incrédulos, ¿por qué no oraron al Padre para que calmara la tormenta? ¿Y sabes qué es lo que hizo Jesús? Tormenta para, viento calla y enmudece. Incrédulos, ¿por qué no creen que si yo estoy en tu barca no va a pasar nada? Porque no entendemos que hay un nombre que es sobre todo nombre, que está aquí. Verdad eterna, verdad eterna.
Son verdades eternas a las cuales yo me voy a aferrar y nada me va a mover. Por eso me encanta este versículo de Hechos 9:16. Y Dios habló demasiado, porque aun cuando Pablo entendió y supo que iban a venir pruebas, él dijo: no importa, yo seguiré. Y si me matan, que me maten, pero tengo un propósito y tengo una verdad eterna a la cual yo me voy a aferrar. Me voy a aferrar y nadie me va a mover. Ni aún el diablo va a moverme, ni mis enemigos van a moverme, porque sé quién está conmigo, sé quién camina conmigo, lo conozco, lo he experimentado, sé quién es Él, lo vivo y Él está conmigo y está en mí. Verdades eternas que no nos hacen mover. Ponte de pie, hemos terminado. Quiero terminar con Mateo 10, 37 y 42. Mateo 10, del 37 al 42. Sabes, a mí me encantan los desiertos. Cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y no fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado al desierto para que Jesús conociera íntimamente al Espíritu Santo. Pablo, después de tener un encuentro, Saulo, después de tener un encuentro con Jesús, quedó cegado y estuvo 3 días sin comer y sin beber agua. Desiertos, tiempos de soledad, donde estamos buscando a Dios, buscándolo. Y hoy quiero concluir diciéndote: ¿quieres encontrar tu propósito? Piérdete. ¿Quieres encontrar tu propósito? Piérdete. El que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39, por favor, y ahí lo dejas. Dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Debemos de perdernos en búsqueda y en un hambre constante por Él. Búsqueda. ¿Quieres encontrar tu propósito? ¿Quieres encontrar tu vida? Piérdete en el Señor. Pierde tu vida, pierde tus sueños, tus propósitos, y Él te va a dar sueños y propósitos eternos. ¿Quieres perder tus anhelos en este mundo para que vengan los anhelos de Dios en tu vida? Sabes, no hagamos lo mismo que todos. Busquemos nuestro propósito. Pongámonos firmes y que nada nos mueva. Perdámonos en una búsqueda constante de Dios. Señor, gracias por este día. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tú estás con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un ancla firme en la cual nada nos mueve. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, porque tú inspiraste la Biblia. Señor, es tu palabra escrita. Señor, gracias, Espíritu Santo, porque eres nuestro guiador, nuestro sanador, nuestro consolador, porque tú nos guías a la verdad. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, por salvarme, por redimirme. Gracias, Cristo, porque te veniste aquí a la tierra y moriste por mí. Fuiste molido, fuiste